En el 2023 y con este calor aparecieron los trip. Trip no es viaje en inglés, es un bicho asqueroso que apareció en el conurbano y cerca del campo por el calor y la sequía. Muy molesto, muy chiquitos, muy difíciles de combatir, ¿no? Sobre todo, Nasa. Así es, y la gente le llamó poderosamente la atención. Muchos habían dicho ya piojos de paloma, empezaban a sacar deducciones sin saber muy bien de qué se trataba. Muchos también los vieron en plantas, así que está bastante la preocupación. Vamos a leer algunos de los mensajes de la gente, como por ejemplo el de Vivi que decía mosquitos, polvorines. Bueno, ves esto. Y también ellos, así es en el Chaco, el repelente no alcanza. Otros mensajes, el de Patricia, se me llenó la pileta de estos bichitos. ¿Qué le pasó a mucha gente lo de la pileta? Sí, lo de la pileta. Por todos lados. Y muy difícil de sacarlos porque Los tenés como que filtrar, ¿no? Sí, no los puedes filtrar porque se te escapan por ahí. Sí, en la pileta. ¿Y cómo pican? Dice Pican, sí señor. Este es uno de los últimos, pero hay un montón de mensajes también, ¿no? Bueno. Creciendo la preocupación y sin saber de qué estamos hablando. Y ayer estábamos todos, che, vos tenés, ¿qué te pasa? Está en las plantas, mucho en las plantas. Claro. Los que tienen piletas lo ven más visible porque les atrae el color azul. Esto es lo que a mí Sí, me llamó la atención. Y la humedad, sobre todo, por la seca en el campo, esos bichos se vienen a donde tenés humedad. Y si tenés pileta, se te llenan. Pero, ¿qué son estos bichos, estos trip? Que es el nombre con que popularmente se los conoce. Tenemos un especialista. Sí, no es Marcelo. Es Hernán. Marcelo Funes es un compañero nuestro. Perdón, Hernán. Parecido. Hernán Funes. Hola, Después te ingeniero. lo presento, es un copado. Si necesitas un camarógrafo, tenés un primo ahí. Bueno, ingeniero, cuéntenos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tal? Buenas. No, mire, primero, para llevar tranquilidad, no son insectos que ocasionen un problema a la salud, eso como Bien. punto número uno. Y son un grupo de insectos muy pequeños que pueden variar entre 1 y 6 milímetros, con lo cual la identificación de los mismos es bastante compleja si no contamos con una lupa que nos permita ver algún detalle morfológico y poder establecer qué especie se trata. Como bien decías, vulgarmente se los conocen como trips, es un orden de insectos, los tisanópteros, que se caracteriza por alimentarse de plantas, son fitófagos. Claro. Y lo que tienen es una especie de aparato bucal, para describirlo fácilmente y sencillamente, es como si fuese una aguja hipodérmica pequeña que no llega a penetrar en lo profundo de los tejidos vegetales, pero sí lo suficiente como para poder romper la epidermis y alimentarse de esos jugos celulares. Claro. Ahora, No pican a los cuando humanos, entonces. este es el tema. Las condiciones actuales que está atravesando Buenos Aires, de temperaturas elevadas, como recién estaban mencionando, y de escasez de lluvia, hacen que proliferen de una manera extraordinaria. Son insectos que se encuentran siempre en el césped, en las gramíneas, en las plantas. Esta particularidad que estamos atravesando hace que se multipliquen mucho y los adultos tienen una forma voladora que permiten una diseminación. Cuando nosotros nos chocamos con esas especies de enjambre, entre comillas, nos pueden generar alguna raspadura, alguna mordedura o picadura, como querramos denominarlos, y depende de las personas, pueden generar alguna reacción. Pero no tienen ninguna implicancia en la salud pública. Pero más que vuelan, algún o sea, prurito. están Vuelan volando. poco, sí, sí. Ajá. Sí, vuelan. Viste que hay Tienen veces alas que... Es característico, perdón, porque yo me gusta mucho la parte de insectos, por favor. entonces me cebo con algún detalle taxonómico, pero lo característico de estos insectos es que tienen alas con flecos, entonces esos flecos uno parece que hacen pequeños saltos, pero en realidad son vuelos cortos. Claro. Cuando se juntan en gran cantidad, se desplazan así en conjunto. Pero viste que hay veces que hay esas nubecitas, si Ahí. tenés un jardincito o algo, hay como unas nubecitas de bichitos que haces así vos y no entendés de Claro. dónde vienen. Una nubecita que desaparece rápidamente. ¿Son esos? No, lo No. que pasa es que justamente cuando Sí, decimos participa. bichitos, no está la mejor, pero cuando decimos bichitos metemos a cientos de miles de especies. Claro. Y cuando hablamos de trips, también incluimos un montón de especies. Los trips son plagas en producciones hortícolas, en producciones, en producciones frutales. De hecho, probablemente hayan comprado algún tomate o alguna fruta, un cítrico, y habrán visto en la cáscara o en la piel como una especie de cicatriz. Sí. Normalmente son los daños que realizan este tipo de insectos cuando el fruto está chiquito y a medida que crece dejan después esa marca. El fruto sigue teniendo características organolépticas aptas, pero están afectados su estética y puede tener un menor valor en verdulería, por ejemplo. En el caso de lo que es salud pública o salud humana, no genera un problema. Ah, bueno. Eso es bueno. Sí generan molestia. Sí. El color es verdad, como bien decían,
los colores como el azul los atrae mucho. De Mirá hecho, vos. en muchas producciones se usan trampas cromáticas, que son placas adhesivas con el fondo de color azul. Por ahí mostraban una botellita amarilla. Va a parecer que estoy hablando de Boca, pero el azul y el amarillo les resulta particularmente Mirá vos. atractivos. Mirá. Y entonces uno a veces lo transporta en la ropa. Claro. Cuando hay mucha cantidad, Nos dejaste pueden el llegar chiste a fácil, introducirse en la ingeniero, oreja. nos dejaste el chiste fácil, que esos colores atraen los bichos, pero no lo vamos a decir. La pregunta del millón. No, no vamos a decir. Dale, no. Nazo. ¿Esto Salí de cómo acá. se combate? ¿Cómo lo terminamos? ¿Hay que cambiar el agua de toda la pileta? ¿Qué hay que hacer? Los ves en el agua porque se ven, pero esa misma cantidad está multiplicada también en el césped, que no lo ves, Sí. porque estamos hablando de un insecto de milímetros. En el caso de las piletas, con que vos llenes y hagas rebalsar eso y lo remuevas es suficiente, porque ahí queda retenido por la tensión No hay que superficial. cambiar el agua entera Si de vos- toda la si- pileta. si- no hace falta, Ok. no hace falta. Si vos tenés mucha cantidad de estos insectos y te molestan, porque pueden incluso meterse en la oreja, pueden generar una molestia Sí, particular, el uso del repelente es un buen producto. Ayuda. Lo cierto es que nosotros, cada vez que habitamos ciudades, tenemos como un comportamiento de rechazo hacia los insectos. Esa entomofobia muchas veces hace que aparezca una intolerancia ante cualquier insecto que esté dando vuelta. Claro. Existen productos de uso profesional que están destinados a empresas de control de plagas y que son están aprobados por el ANMAT para que puedan ser aplicados en ámbitos urbanos. Claro. El hecho de también, ante un caso extremo, poder contratar una empresa de control de plagas nos va a permitir que hagan una solución con productos adecuados. No apliquemos cualquier producto sin saber. Eso quiero. Usemos aplicamos? productos profesionales, que es lo que. En este caso, repelente y limpieza. Y nada más. De hecho, ¿Cloro en la pileta? si querés aplicar. El cloro en la pileta te va a servir para mantener la pileta limpia, Pero pero, no no para más. controlar Claro. particularmente Le hago esta una, situación. le hago una Y le- ingeniero, le hago una consulta en base a lo que usted bien marcó porque me parece que es la pregunta que va. Usted decía que este tipo de trips se alimentan de la epidermis de los vegetales. Mm. Entonces, si yo tengo Sí, una los casa jugos, con ¿no? un gran parque, con un jardín, un lugar donde tengo plantas, etcétera, o por ejemplo un balcón, favorece la representación de este tipo de bicho, ¿no? Que esté Sí, dando vuelta. absolutamente. Ahí está. De Ahí hecho, lo vas a encontrar en plantas. Y Ahí te digo más, normalmente en esta época del año, con nuestro sistema de lluvias isohidro, tendría que haber más lluvias de las, Claro. de las que no están apareciendo. Bien. Y las lluvias regulan esta población de insectos, porque parte de su crecimiento y desarrollo lo realizan en los primeros centímetros de suelo. Cuando llueve y se inunda, se anega un poco el suelo, te controla naturalmente la población. Al hacer calor y no haber lluvia, estos insectos se multiplican de manera extraordinaria. Pero esto va a durar 2 o 3 días. Bueno, hay que en aguantar. donde aparezcan las Hay que aguantar el primeras- calor, las los primeras bichitos, hay que lluvias. aguantar todo. ingeniero. La inflación. Los cortes de pasa. luz, la Que venga la inflación, lluvia, todo. que Bueno, venga Bueno, eso gracias. que sí dura 2 o 3 días. Seguimos Ahí aguantando. ya no- Gracias. Y que te-